Decir que Corea del Norte no es un país más en este mundo no es ninguna sorpresa, basta con ponerse a ver las noticias. Y en ese sentido, el fútbol tampoco es la excepción. Su selección está considerada como una de las más, si no la más peculiar, de todas las afiliadas a la FIFA. Muchos de nosotros sentimos fascinación e intriga por los Cholima. Hace ya 3 años que hice un video acerca de ellos, que a día de hoy es el segundo más visto del canal. Lo que en ese momento no sabíamos era que durante todo ese tiempo, la selección no volvió a jugar nunca más un partido oficial. Pasaron un total de 1459 días de inactividad absoluta de los norcoreanos en el fútbol de grandes escalas. Hasta hace apenas unos días, la última vez que Corea del Norte se había presentado a jugar había sido el 19 de noviembre de 2019, cuando por la quinta fecha del grupo H de la segunda ronda de las eliminatorias al Mundial de Qatar, los norcoreanos empataron sin goles ante el Líbano en su visita a Beirut. Luego de eso, sucedería un hecho que sacudió a todo el mundo del fútbol, la llegada de la pandemia, y este deporte fue obligado a detenerse por unos cuantos meses. Poco a poco, en cada país se fueron aflojando las medidas, y es así como gradualmente el fútbol y las ligas regresaron hasta día de hoy, donde ya en prácticamente todo el mundo la pelota rueda con relativa normalidad, pero en un país tan peculiar como Corea del Norte, la situación no sería tan así. Y es que en un lugar tan hermético donde se sabía y se sabe poco y nada, la llegada de la pandemia provocó que se encerraran todavía más. Ya desde antes era muy difícil para sus habitantes el salir del país sin un permiso especial del gobierno, pero en los últimos años, y debido a sus medidas preventivas, las fronteras serían cerradas de forma prácticamente absoluta. El número de desertores norcoreanos a partir de 2020 fue bajando considerablemente en comparación a lo que eran sus años anteriores. Antes, los deportistas contaban con el permiso de salir del país para disputar todo tipo de competencias internacionales, pero con la pandemia esto ya no sería así. Y es por eso que la selección de fútbol se mantuvo completamente aislada de inclusive sus compromisos oficiales, retirándose de la propia eliminatoria mundialista. Debido a que ya iban disputadas 5 fechas y faltaban 3 para que se termine la segunda fase, los resultados de la selección norcoreana fueron anulados, y no contaron en la sumatoria de puntos para sus rivales, pero Qatar 2022 no sería el único torneo de importancia donde los Cholimas se retiraron. También está el caso de, por ejemplo, la Copa Asiática que se disputará en los próximos meses, donde el método de clasificación era la propia segunda ronda en el camino al Mundial. Además de estas dos competencias, también se retiraron del Campeonato del Este Asiático de 2022 y a nivel de selecciones juveniles, las clasificatorias a los mundiales de sus respectivas categorías. Esto, por ejemplo, incluyó a su equipo sub-23 para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y por supuesto que también estas medidas se aplicaron para su selección femenina, que en los últimos años había sido de las mejores de su confederación. Debido a que estamos hablando de Corea del Norte, es imposible saber con certeza cómo fueron las cosas durante estos años de aislamiento total. De hecho, las noticias acerca del deporte norcoreano eran escasas, por no decir prácticamente nulas. Lo que sí podemos decir con seguridad es que la selección estuvo a punto de ser borrada del ranking FIFA, y es que sabrán que una vez pasado cierto tiempo de inactividad, el equipo desaparece del listado hasta que vuelva a jugar. Varias selecciones, especialmente de Oceanía, fueron borradas en varias ocasiones del ranking. Este no sería el caso de los Cholima, sin embargo, quienes se mantuvieron, obviamente sin sumar puntos, durante todos estos 4 años, pero ya prácticamente al borde de que los saquen. Sin embargo, poco a poco los norcoreanos fueron saliendo de su burbuja, y en septiembre de este año regresaron por fin a competir. Esto dentro del marco de los Juegos Asiáticos, las Olimpiadas donde los países del continente compiten en numerosas disciplinas, entre ellas, obviamente también el fútbol. Por fin, y después de tanto tiempo, Corea del Norte envió una delegación de deportistas al exterior, y a los futbolistas que disputaron el torneo no pareció afectarles mucho la inactividad. Y es que tras ganar su fase de grupos con puntaje perfecto y en octavos eliminar a Bahrein, su aventura se acabó en los cuartos de final, quedando eliminados ante Japón. Pero claro, debido a que estos partidos no son organizados por la FIFA, carecen de reconocimiento dentro de dicha entidad y por lo tanto tampoco sumaron para el ranking. Fue entonces que el 17 de noviembre de este 2023, que en el medio de lo que fue la fecha FIFA y sus respectivos partidos internacionales, se jugaron las 2 primeras jornadas de la segunda ronda de las eliminatorias de la AFC para el Mundial de 2026. Meses atrás, los grupos habían sido sorteados, y Corea del Norte había sido emparejada junto con Japón, Siria y un ganador de la ronda previa que resultó ser Birmania. Todo esto se hizo en su momento sin la certeza que los coreanos participarían del proceso, y es que estos últimos meses fueron de completa incertidumbre, sin saber si jugarían o no. Afortunadamente, y después de 4 años sin haber disputado ningún partido oficial, Corea del Norte se presentó para jugar las eliminatorias. Esto, por ejemplo, provocó que la selección se salve de ser borrada del ranking FIFA, y que las eliminatorias se jueguen de manera completa.
En la primera fecha, los norcoreanos viajaron hasta Jeddah, Arabia Saudita, para jugar ante Siria, quien debió hacer de local allí, ya que les es imposible jugar en su país debido a la guerra civil. El regreso de los Cholima a los primeros planos del fútbol no sería del todo agradable, ya que fueron derrotados por la mínima diferencia. Tras haber cometido un penal al minuto 37 que Omar Al-Somah cambiaría por gol. De esta manera, Siria se quedaba con los 3 puntos y le daba a los norcoreanos una dura bienvenida. Para la segunda fecha, que se jugó 4 días más tarde, el 21 de noviembre, Corea del Norte visitaba la ciudad de Yangon, Birmania, para jugar ante el que era el rival más débil del grupo. Y aquí los Cholima no dejaron ningún tipo de dudas, goleando a sus rivales con un contundente 6-1. Jong Il-hwan a la media hora anotó el que fue el primer gol norcoreano en el marco de un partido oficial después de 4 años. De esta manera, pasadas 2 fechas, Corea del Norte sumó sus primeros 3 puntos en la tabla, pero todavía tiene que jugar otros 4 partidos más para ver si clasifica o no a la próxima fase. Y 2 de ellos son ante una Japón que en los últimos meses se encuentra imparable. Veremos qué es lo que sucede allí. También es importante aclarar que debido a que sus 2 primeros partidos fueron disputados fuera de casa, todavía está por verse cómo será la visita de sus rivales a Pyongyang. Por cierto, seguro muchos se acuerden de Han Kwang-song, aquella promesa que destacó por jugar en el equipo juvenil de la Juventus, además de pasar también por el Cagliari y el Perugia. Bien, hasta 2021 se encontraba jugando en el Al Duhail de la Liga de Qatar, cuando su contrato debió ser interrumpido de manera forzada tras las sanciones de las Naciones Unidas hacia Corea del Norte. El jugador tuvo que regresar a su país y fue a partir de allí que no tuvimos más noticias sobre él, o más bien no teníamos hasta hace unos días, porque en esta doble fecha de eliminatorias, Han apareció finalmente en el equipo titular y jugaría los 2 partidos, siendo su primera aparición ante los ojos del mundo después de varios meses sin saber nada sobre él. Incluso convirtió un gol para su equipo en la goleada ante Birmania, demostrando que su calidad en el terreno de juego sigue más que vigente. Entonces, ¿es este el regreso definitivo de la selección norcoreana? ¿Puede ser que a partir de ahora todo vuelva a la normalidad? Bueno, teniendo en cuenta cómo es la palabra normalidad para referirse a Corea del Norte, no es de descartar la posibilidad de un nuevo retiro a futuro. Ojalá que no, la verdad, y que los Cholima puedan disputar las eliminatorias de forma completa, pero está claro que con ellos nada es de extrañar. Sobre todo si tenemos en cuenta que el próximo mundial se jugará en gran parte en la tierra de su mayor enemigo político, los Estados Unidos. Y ya tenemos el antecedente de por ejemplo el 2002, cuando la selección se había retirado de dichas eliminatorias. Muy posiblemente porque el mundial se disputaba tanto en Corea del Sur como en Japón, sus otros 2 grandes rivales. Veremos entonces qué es lo que sucede a futuro con esta selección que no deja y tampoco dejará de llenarnos de curiosidad e intriga. Pero en fin amigos, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.